Silvia. Ok, ya está, ¿no? Gracias. Vayan por favor a Ezequiel 47. Dentro de 8 días les vamos a presentar. Hay algo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Iglesia, ¿cuántos aman la presencia de Dios? Díganme fuerte, amén. Si ustedes realmente, escúchame bien, si nosotros amamos la presencia de Dios, necesitamos cultivar esto que estamos haciendo. No podemos aspirar a cumplir religiosamente. No podemos poner a Dios en segundo o tercer lugar y pretender que vamos a ser prioridad para el Señor. Dios nos ama y nos ama a todos y ya nos dio lo mejor que podía dar a su Hijo. Pero si queremos ver la mano de Dios, necesitamos valorar su presencia. Valorar, diga valorar la presencia de Dios. El mensaje se llama amargura, asesino silencioso. Este es el mensaje, amargura, asesino silencioso. Ezequiel 47. Por favor, vamos todos a Ezequiel 47. Versos 6 al 9, por favor. Voy a usar la NTV. Me preguntó, hijo de hombre, ¿qué has estado observando? Y después me llevó de regreso, escucha esto, a la orilla del río. Diga un río. Dígalo fuerte, un río. Y al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Y entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente. ¿Sabes dónde vivimos nosotros? En el oriente. Hay algo del Espíritu Santo que está fluyendo de este lado. Este río fluye hasta el oriente, atraviesa el desierto y desemboca hasta llegar al mar Muerto. Y esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Y vivirán cantidad de criaturas vivientes. Está hablando de un río de vida que llega a un lugar, va a atravesar el desierto, porque algunos están pasando desierto. Va a llegar a un lugar que es conocido como el Mar Muerto, porque nada crece, porque nada produce, porque nada se reproduce, porque nada tiene vida. Y dice, y cuando llegue ahí, va a haber gran cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río, y abundarán los peces en el mar. Por sus aguas se volverán dulces y florecerá la vida a donde llegue esta agua. Nos está hablando, hay un río que Dios trae, hay un río que Dios pone, y donde el río de Dios llega. Hasta cantábamos una canción hace muchos años que se llamaba Ven río poderoso y hazme victorioso y lava mi alma y sana. Y escúchame, cuando el Espíritu Santo fluye en un lugar, fluye en una vida, es como un río que va llevando vida. Y si la presencia de Dios está y se está manifestando, no solo tu temperamento va a ser cambiado, tu carácter va a ser cambiado, tu trabajo va a ser bendecido, tus hijos van a ser bendecidos, todo lo que tú haces va a fructificar y a prosperar, porque donde la presencia de Dios está, donde el río del Espíritu Santo está, siempre hay vida, siempre hay salud. No hay manera que Dios llegue a un lugar, que la presencia de Dios llegue a un lugar y ese lugar quede igual. Diga, no hay. No se puede. Si Dios llega a un lugar, ese lugar tendrá vida, tendrá bendición, tendrá salud, tendrá sanidad. Tus hijos van a cambiar, tu vida económica va a cambiar, tu economía será transformada, tu familia y tu relación familiar será transformada, tu relación matrimonial será transformada. ¿Me explico bien? Dígame amén. No lo escucho bien, dígame amén. Ahora denle un aplauso bien fuerte al Señor. Levante su mano derecha conmigo y diga, Señor, no lo oigo, Señor, queremos tu río, queremos tu vida, ven sobre nosotros. Hay algo que el Espíritu Santo está trayendo, y esto es lo que va a pasar si la presencia de Dios está, si la presencia de Dios es real en nuestra vida y en la congregación. Muchas cosas van a cambiar. Ahora, el asunto es qué vamos a hacer nosotros con lo que estamos haciendo. Apocalipsis capítulo 8.
Rápido, vayan, pero rápido, porque quiero acabar en 40 minutos. Apocalipsis 8, verso 10. Escucha esto. Apocalipsis 8:10. Entonces el tercer ángel tocó una trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo en una antorcha, y cayó sobre, escucha, cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. 11. Y el nombre de la estrella era amargura. Versión Reina Valera era ajenjo. Y el nombre de la estrella era amargura. Hizo, escucha esto, e hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga, y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. Hay algo que mata todo lo que Dios puede hacer. Dios en esta mañana nos está apercibiendo, nos está previniendo, nos está advirtiendo. Si queremos la manifestación de la gloria de Dios, si queremos la manifestación del Espíritu Santo, si queremos la unción del Espíritu Santo, si queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que cuidar nuestro corazón de la amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos 12:15, te lo voy a leer, y dice así. Hebreos, búsquenlo, Hebreos 12:15, y nos dice esto: cuídense unos a otros. Díganse, cuídense. Dígalo, cuídense unos a ti. ¿Que te importa mi vida? Me importa porque eres mi hermano, me importa porque eres mi hijo, me importa porque eres mi papá, me importa porque eres mi nieto, me importa porque eres mi amigo, me importa porque eres... No, a ti no te importa mi vida. Sí me importa, eres un metiche, no me importa lo que digas. Aquí dice que nos tenemos que cuidar unos a otros, y dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de alcanzar, deje de recibir la gracia de Dios. Y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne. ¿Qué hace la amargura? Recuerda, amargura puede matar por lo menos el 33% de todo lo que tienes, y de todo lo que tocas, y de todo lo que haces. Amargura quita productividad, amargura quita la fructificación, destruye mi fructificación, envenena, manda... Escúchame, amargura ataca la raíz, y el problema de la raíz es que la raíz alimenta todo lo demás. Y si tu raíz es amarga, si la raíz de tus bendiciones, la raíz de tus motivaciones, la raíz de lo que haces está llena de amargura, todo será contaminado. Va a haber trastornos, la cual los trastorna a ustedes y envenena. ¿Y envenena a quién? Envenena a muchos. Cuídate de aquellas relaciones amargas que tienes. No debemos pasar la mayor corrección. Tenemos que pasar el menor tiempo posible con las personas que están amargadas, porque pueden matar por lo menos el 33%, la tercera parte de la gente que se acerca a la amargura o tiene algo que ver con la amargura, muere. Así que tenemos dos ríos. Tenemos un río que da vida, un río que fluye, un río que transforma, y tenemos un veneno que se llama amargura, que puede destruir todo lo que está en ese río, que puede contaminar tu río. Escúchame y apunta esto: no permitas que nadie contamine tu río. No permitas que la amargura contamine tu río. Tú, escúchame, la escritura dice que aquel que cree en Jesús, de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva.
¿A qué se refería? Era cuando oramos en el Espíritu Santo. Era cuando el Espíritu Santo ora a través de nosotros. ¿Cómo hemos de pedir como conviene? ¿Cómo hemos de pedir y orar correctamente? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es el Espíritu Santo orando. Él no tiene un cuerpo físico como tú y yo, pero Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que es posible que el Espíritu Santo ora a través de nosotros. Ora a través de nosotros. Él conoce la mente de Dios, conoce el corazón de Dios, y Él toma de lo de Dios y ora a través de nosotros. Ahora nos dice aquí que cuando la amargura viene, contamina. Cuando la amargura viene, dejamos de recibir la gracia, dejamos de tener acceso de Dios a la gracia. Apunta esto: la raíz de la amargura se llama se llama orgullo. ¿Qué es amargura? Amargura es ese sentimiento duradero de frustración o de resentimiento o de tristeza o de una depresión prolongada que nos hace enfocarnos solamente en las cosas negativas, que es causado a veces por una ofensa que me hicieron o que yo creo que me hicieron. A veces fue una herida, a veces fue una injusticia, a veces no, a veces simplemente yo me desilusioné, yo me enojé. Y la mayor parte de las veces, escúchame, detrás de cada depresión hay un pequeño niño berrinchudo, enojado porque las cosas no son como él quisiera que fueran. Hay un niño emberrinchado. ¿Has visto esos niños haciendo pataletas y gritando y cruzado de brazos y súper enojado, con la trompa parada y el calzón zurrado y enojado, y está eso es lo que está detrás de alguien deprimido? Y yo sé, es una enfermedad y hay muchas cosas, pero originalmente una depresión no es sino un berrinche no solucionado a alguien. ¿Por qué se tuvo que morir mi papá? ¿Por qué se tuvo que morir mi mamá? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me tienen que pasar estas cosas? Y entonces la gente se enoja, nos enojamos, y de ahí viene la amargura. Esa es la amargura. Amargura viene de un ego herido. Ofensas vienen de un ego herido. Detrás de la amargura y del resentimiento lo que hay es orgullo. ¿Me explico bien? Díganme amén. Detrás de mi coraje es muy probable, es 99.9 posible, que lo que te hirieron fue el orgullo. Lo que está lastimado es tu orgullo. Lo que está herido es tu ego. Ahora, el problema con el orgullo no es que a Dios le moleste nuestro orgullo, es que Dios odia el orgullo. Es que Dios aborrece al orgulloso. Es que Dios resiste a los soberbios. Ahora, ¿qué es un corazón amargado? Vaya por favor a Génesis capítulo 27. Y quiero que veamos las características de un corazón amargado. Génesis capítulo 27 es la historia de Jacob y Esaú. Cada vez que tú oyes hablar de Esaú, Esaú era un primogénito, era el que tenía derecho a la bendición, era el que tenía derecho a la herencia, era el que tenía el regalo de la primogenitura. La promesa de Dios y la ley de Dios era: todo aquel que abre matriz se le va a dar un derecho de primogenitura, y es decir, la herencia del padre. Si eran 2 o más hijos, significaba esto: la mitad de la herencia era el primogénito y la otra mitad para todos los demás. Si eran 2, pues mitad y mitad, pero si no, era mitad para el primogénito, y si eran 12, entre los otros 11 se dividía la otra mitad. De ese tamaño era el valor de la primogenitura. Ahora, la primogenitura era que Dios había dicho: el primogénito, por eso tú y yo damos primicias, lo primero es mío. Así que Dios, el primogénito, le pertenecía a Dios. Esta es la historia de Esaú. Así que, punto cero, ¿no? Ahí te va. Escúchame, un corazón amargado y alguien que va a vivir en amargura en el futuro es alguien que no valora las cosas santas en el presente.
Esaú es conocido mundialmente y bíblicamente como alguien que menospreció su primogenitura, es decir, menospreció aquello que Dios le había concedido como herencia y como derecho. Escúchame, por gracia, porque la amargura nos hace que no podamos recibir la gracia de Dios. ¿Cuál es el pecado más famoso de Esaú? Su pecado más famoso es que menospreció su primogenitura. Escúchame, toda persona que está amargada o en el presente es súper seguro que hace muchos años menospreció algo puro, algo santo y algo de gracia que Dios le había concedido. A veces fue un llamado, a veces fue un don, a veces fue una oportunidad, a veces fue algo que Dios se lo estaba dando, Dios se lo estaba ofreciendo, Dios se lo estaba poniendo, y en algún momento dijo como Esaú: a mí para qué me va a servir eso. ¿A mí para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Para qué me sirve servir a Dios? ¿A mí para qué me sirve prepararme? ¿Para qué me sirve? En algún momento menospreciaron lo que Dios les daba, y después eso abre puertas para un corazón amargado. Si algo va a mantener la iglesia llena del Espíritu Santo y enfocada, es que lo santo nunca se vuelva común para nosotros. Tener tiempos de adoración y de ministración al Señor no es común, es un momento santo. Por eso necesitamos honrar nuestros horarios, los que están en línea. Qué pena que estés en línea, deberías estar aquí. A veces no se puede, bueno, ni hablar. Yo sé que algunos lo ven después por el trabajo, ningún problema con eso. Pero cuando tú y yo tenemos oportunidad, cuando tú y yo simplemente no venimos porque somos unos flojos que nos levantamos tarde los domingos y pues por flojos, porque nos quedamos dormidos, porque no te importa, porque no le estás dando valor a algo que es santo, porque nos fuimos a nadar, porque nos fuimos, ¿me explico? Nada de malo en eso, pero tú tienes que valorar ¿qué es lo que realmente importa? Uno de nuestros eslogans de Juventud Radical es una asociación civil de la cual somos nosotros, y el eslogan que pusimos y que el Señor nos dio es: por lo que tiene verdadero valor. Si tú no valoras lo santo, tú estás abriéndole una brecha para que entre la amargura en tu corazón. Ahora vamos, capítulo 27, en el verso 30. Usted conoce la historia. Jacob entra, se roba la bendición de su hermano, su padre bendice a su hermano. De hecho, Jacob, vestido con las pieles y pretendiendo ser Esaú, es exactamente como tú y yo nos presentamos delante de Dios. Tú y yo nos presentamos vestidos de Cristo, vestidos de la justicia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Dios huele a Cristo, cuando Dios ve a Cristo en nosotros, tú y yo somos aceptados. Pero es exactamente el mismo principio, tú y yo teniendo acceso a la bendición del Padre por medio de Jesucristo, y Dios nos bendice y funciona. Hasta aquí vamos bien. Así que verso 30: en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, casi antes de que Jacob saliera de la presencia del padre, Esaú regresó de cazar. Recuerda que Esaú había vendido su primogenitura, preparó una comida deliciosa, la llevó a su padre y dijo: levántate, padre mío, come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Isaac le preguntó: ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor. Esaú contestó, y Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo: entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Yo he comido y le bendije un poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Y cuando Esaú oyó esas palabras de su padre, escucha esto, lanzó un grito fuerte y lleno de el otro fue el número 0, ¿no? Número 1, un corazón amargado no soporta ver la bendición del hermano. No soporta ver a un hermano bendecido. No soporta ver la bendición de otro, sobre todo cuando eso me tocaba a mí. Según dice que le tocaba a él, porque él había vendido, o sea, el tipo la había vendido. A muchos de nosotros nos indigna que otra gente sea bendecida, que no tiene mi trayectoria, que no tiene mis dones, que no tiene mi ministerio, que no tiene, pero se te olvida que hace algunos años tú negociaste y tú vendiste lo que Dios te había dado. Tú lo menospreciaste, tú no lo valoraste, tú lo
lo pusiste en poco, y entonces Dios bendice a otro. Escuche, esto va conectado con lo que prediqué el martes. Tiempo de oportunidad. Cada quien tiene su tiempo. Eclesiastés dice que tiempo y ocasión acontecen a todos. No vengas a llorar como niño aquello que no sabes defender como hombre de Dios y mujer de Dios. Un corazón amargado no soporta ver la bendición del hermano. Es alguien que siempre está criticando, que siempre se está quejando y que siempre está menospreciando la herencia y la bendición, y siempre está menospreciando al hermano. O sea, como dijo el perro Bermúdez, la bendición él la tenía, era suya y la dejó ir. Y luego viene amargura. Y viene amargura. ¿Y por qué este mocoso que ni tiene mi llamado y ni tiene y ni predica como yo? Yo escuché un predicador asasasazo que le dijo a otro: ¿por qué yo no tengo una iglesia como tú si yo soy mejor predicador que tú? Porque siempre que tú y yo no toleramos ver la bendición en otros, escúchame, hay un corazón con amargura. Estás contaminando tu río. Siempre que hay crítica y siempre que hay siempre hay un comentario ácido hacia la bendición del hermano, cuidado, hay un corazón amargado. Número 2, verso 41. Y desde ese momento Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Y entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Número 2, un corazón amargado vive odiando y vive pensando en la venganza. No puede controlar su sentimiento de venganza de su hermano. Y yo no vengo a hacerme aquí el que orina agua bendita. Todos estamos batallando con cosas así. O sea, es algo con lo que todos batallamos. Todos estamos, te lo estoy diciendo porque cuando Dios me empezó a hablar esto, yo fui el primero que... Un corazón amargado siempre está pensando en la revancha, en la venganza. Arrieros somos y en el camino andamos, y a ver cómo nos, las piedras rodando se encuentran. Un corazón amargado, un corazón de amargura siempre está pensando en la venganza. Escúchame bien, como hoy tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para liberar mi mente y mis emociones y mi corazón. Un día yo tuve que sentarme, estaba ahí donde me cambio, y dije: Señor, yo no quiero vivir el resto de mi vida así. Yo no quiero vivir enojado, odiando a este maldito que además ni sé ni quién es. Bueno, ustedes, porque ustedes sí son santos, ¿verdad? Pero yo así se lo decía. Yo no quiero vivir amargado el resto de mi vida. Yo no quiero vivir perdiéndome la gracia y la bendición de Dios sobre mi vida, porque no puedo dominar el coraje, porque no puedo dominar la ira. Porque un día, sí, Ludovico Peluche, un día me la van a pagar. Un día, sí, Ludovica Peluche. Es un corazón de amargura. Eso no viene de Dios. No puede convivir. Escúchame bien, apunta esto, un proverbio tuitero de mí: el ego y la felicidad no pueden vivir juntos. No vas a poder ser feliz y alimentar tu ego al mismo tiempo, nunca. Y si tú atas tu felicidad y tu estar contento a que tu ego esté alimentado, te vas a morir de hambre o te vas a perder toda tu felicidad. Número 3, verso 42. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú se consuela haciendo planes
para matarte. ¿Eso es un consuelo? Hey, el Espíritu Santo es nuestro consuelo, nuestro consolador. El amor de Dios es lo que nos trae consuelo. Pero cuando el deseo de la venganza y cuando el enojo es lo que te consuela, tienes un problema de amargura. Hay un problema de amargura. Enojo es la manifestación de la amargura. Cuando hay ataques de ira, mira lo que dice verso 44: quédate ahí hasta que tu hermano se calme, y cuando se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. Escúchame bien. Enojo y ataques de ira son señales de un corazón amargado. Aquella persona que vive de malas y que le es muy fácil enojarse y que tiene ataques de ira y es un enojo constante. ¿Cuál es la raíz? Tienes un corazón amargado. Necesitas liberación, necesitas la ayuda de Dios, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. No es échale ganas, no es vamos a hacerlo de propósito de año nuevo, ya me voy a quitar lo amargado. No, tienes un demonio que te está atormentando. Tienes un problema serio. Necesitas ser libre, necesitas la ayuda de Dios, necesitas depender de Dios. Ataques de ira, enojo, constante hablar, maldiciones. ¿Qué es? Un corazón amargado. Es un corazón. Detrás de ese enojo lo que hay es un dolor. Detrás de esos enojos es que no sé por qué me enojo, no sé de dónde viene. No, yo sí sé de dónde viene. Estás amargado y necesitas sanarte. Necesitas pedir perdón. Normalmente el que le cuesta trabajo perdonar es porque nunca se dio cuenta que Dios a él también lo perdonó y que él también pecó. Escucha a alguien que vive herido y amargado y normalmente está muy consciente de lo que le hicieron y está muy poco consciente de lo venenoso que él es también. Y es un corazón amargado y es algo que trae destrucción y es algo que contamina mi río y contamina mi casa y contamina mi familia y contamina mi trabajo. Escúchame, contamina la bendición de Dios. Contamina la casa de Dios, contamina lo que hago. Sí, lo hago con una buena intención, lo hago por una intención noble, lo hago porque quiero bendecir, porque quiero ser útil, porque amo a Dios, pero va contaminado y a veces en lugar de ayudar, daña. Y a veces en lugar de maldecir, de bendecir, maldice. Y a veces en lugar de ser útil, se vuelve un problema. El río está siendo contaminado. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y lo que sale de nosotros, porque no podemos contaminar lo que Dios está haciendo. Viene la amargura y contamina y mata. Y escúchame, todos los que probaron de esa agua murieron. Por eso cuando alguien se pone a imponer manos que no está sano, que no está bien delante de Dios, a veces en lugar de bendecir, maldice. Por eso nosotros creemos la transferencia de espíritus. Por eso no cualquiera nos pone la mano. O no cualquiera, sí, ven, ahí vamos. Tú ni conoces a las personas. De repente oíamos que los artistas si tenían problemas, que cómo se encendieron las alarmas hace un mes cuando Alejandro Sanz dijo que tenía problemas de depresión. Todos estábamos preocupados. No, maestro, ¿qué va a pasar contigo, no? Pero a veces los artistas cristianos viven igual y también se drogan y también practican la homosexualidad. Y el problema de los cristianos que empiezan a practicar los pecados de manera habitual es que después empiezan a racionalizarlos. Yo entiendo, todos vamos a batallar con el pecado, pero la Biblia dice que el pecado no se enseñorea de nosotros porque estamos bajo la gracia. La palabra de Dios dice que si nosotros morimos al pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y si alguien vive esclavizado por el pecado, entonces tal vez no ha sido libre. Lo que no se puede, familia, es vivir en pecado, vivir practicando el pecado y pretender que Dios va a seguir derramando y usando. Esa unción está contaminada, ese río está contaminado.
Creemos en una santidad práctica, en una dependencia de Dios. Gracia entendida es santidad deseada. Pero si yo empiezo, primero lo racionalizan, luego tratan de explicarlo y al final lo justifican y al final dicen, bueno, Dios me hizo así, es una debilidad, pero Dios me ama y Dios me usa. No, tú estás amargado y eso está contaminado. Y puedes ejercer un ministerio y eso está contaminado. El martes hablé de Saúl. Saúl reina 1 año bajo la mano de Dios y 39 años vive sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios, simplemente usando y conservando un ministerio que está muerto y que está contaminado y que está lleno de amargura. Y tú y yo podemos vivir una vida cristiana de 30 o 40 años lejos de Dios, una vida religiosa. Hay gente que está en Cristo, pero igual consulta brujas, igual consulta el horóscopo, igual vive amargado, igual vive peleando, igual vive lleno de ira y vive atormentado por espíritus demoníacos. Y va a la iglesia y está en la iglesia y hasta sirven en la iglesia a veces, pero no resuelven esos asuntos de amargura. Y eso no hay vida de Dios. Nos vamos a sorprender cuando veamos cuánta gente se fue al infierno yendo a la iglesia y siendo miembros activos de iglesia. Porque venir a la iglesia no es aprender a aparentar y aprender a fingir que ya no somos pecadores, o aprender a fingir, ay, batallamos, todos tenemos tentación, eso todo lo vamos a hacer. ¿Me explico? Yo le dije a alguien, yo no quiero que tú cambies solo por quedar bien conmigo. No quiero que te vistas diferente y ahora resulta que ya todo es diferente porque pues el pastor me está viendo. No, si lo haces porque yo te vea, no sirve. Deja que Dios, sé honesto con Dios, sé sincero con Dios, exponte delante de la presencia de Dios, exponte delante del Señor y dile la verdad. Estoy amargado, estoy enojado, estoy encabritado, todo lo que se dice. Yo confío más en personas que dicen groserías a veces porque creo que son más honestas que muchos que nadie me venga ahora a decir groserías, por eso. Pero a veces yo he notado que la gente que dice groserías es más sincera y más honesta que algunos cristianos que no las dicen. No estoy diciendo que está bien, para que digan, no, pues el pastor, no. Nuestra palabra sea sazonada con sal. Eviten las malas palabras. Pero estoy hablando del enojo, y el enojo y la ira es una manifestación de la amargura. Número que sigue. Verso 45, cuando él se haya ido y olvide lo que le hiciste. ¿Número qué? Bueno, el número que sigue. Un corazón amargado se niega a olvidar una ofensa. Un corazón amargado puede pasar años sin hablarle a su hermano. Un corazón amargado pasa años sin ni siquiera tener acercamientos. Voltea al que está junto a ti y dile, ¿eres tú el amargado? ¿Eres tú el amargado? ¿Todavía estás amargado? No, pastor, es que a mí el que me la hace me la paga. Es que, escucha, vayan a Hebreos Isaías. Espéreme, Isaías 43:25. No pierda Génesis. ¿Qué es este asunto de olvidar los pecados? Isaías 43:25. Ponme la Reina Valera, hijo, por favor. Yo soy el que borra tus rebeliones
por amor de mí mismo. Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Y añade, ponle del 16 para que veamos el contexto. Hablando el Señor, dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Escúchame, no hay liberación si la palabra de Dios no abunda en mi corazón y en mi mente. No hay sanidad duradera en una relación, en un matrimonio. No hay un cambio permanente en una persona, porque una persona, como piensa en su corazón, así es él. Así que para que haya un cambio permanente y una transformación de vida en una persona, Dios primero cambia la manera de pensar y cambia entonces su corazón. O cambia su corazón y eso va a cambiar su manera de pensar. Si la ley de Dios y la palabra de Dios no está en el lugar donde debe estar, no va a haber ninguna transformación. No va a haber cambios. Podemos venir a la iglesia, podemos ser selectivos con lo que queremos oír y con lo que queremos leer. A todos nos encanta el Dios bueno, tontito, que se hace de la vista gorda de mis pecados y que siempre me bendice y siempre está contento y no se fija en mis cosas. Pero Dios no es así. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré. Diga: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Capítulo 8 de Hebreos, verso 10. Estamos hablando sobre olvidar. Escucha esto. Hebreos 8, hijo, ponme desde el verso 10 al 12. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, o que Dios hace con la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. A ver, pregunta: un Dios que todo lo sabe, que es omnisciente. Omni es de todo, no ovni de objeto volador no identificado. Eso no. Omni, o sea, de todo, todo lo sabe. ¿Usted cree que a Dios tiene mala memoria? ¿O a Dios se le olvidó? ¿Tú crees que alguien que lo engañaron, o alguien que abusaron de él, o que alguien que realmente, ¿tú crees que se le va a olvidar algún día? ¿Viste ese boxeador que otro boxeador sucio le pegó en la nuca y quedó mal? ¿Tú crees que se les va a olvidar algún día? Entonces, ¿qué es lo que está hablando la palabra de Dios? Cuando la Biblia habla de olvidar nuestros pecados, o sea, a Dios no se le olvida que alguien pecó contra él. Escúchame, pero Dios decide no recordar los pecados. Sabes que estás sano en tu corazón el día que solo te puedes acordar de las cosas buenas y puedes recordar las malas sin dolor. Entonces estás sano. Mientras tanto, sigues herido y hay una raíz de amargura que hay que extirpar ahí.
Hay una raíz que necesita ser sacada. Hay asuntos que necesitas arreglar. ¿Cuál es el problema de Esaú? El problema de Esaú es que Esaú se niega a olvidar. Esaú, hablas con él y lo primero que te habla es de lo que le hizo su hermano. Y lo que habla en la mesa con sus hijos es todo lo que le hicieron y todo lo que le dañaron y cómo le robó su hermano la bendición. Claro, no les dice que él la menospreció y que él la vendió. No les dice que él menospreció a Dios y que menospreció lo que Dios le había dado. No dice que él no aprovechó esa oportunidad. No dice que él se dejaba dominar por sus emociones y por su sentimiento de cansancio. No dice que era un ególatra y que todo giraba alrededor de él. Eso nunca lo dice, porque dice: yo estoy muy cansado, mejor tú hazme la sopa, mejor atiéndeme. A mí, ¿para qué me sirve eso? Mientras yo esté bien, ¿qué importa lo demás? Así piensa un amargado. Y Esaú es alguien que se niega a olvidar. Y una persona que se niega a olvidar una ofensa y pasa años sin hablar y arreglar el asunto, pero pasa muchos otros hablando y recordando la ofensa, tiene un corazón lleno de amargura. Estás contaminando tu río, estás contaminando lo que Dios quiere hacer contigo. Algo no está correcto en el corazón. Algo no está correcto. Y avanzamos. Vaya al capítulo 28, en el verso 6. Capítulo 28, verso 6 de Génesis. Y Esaú se enteró que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se encontrara una esposa, y que le había advertido. Estoy viendo la NTV, hijo, pero ok. No te cases con una mujer cananea. Y también supo que Jacob, escucha, que Jacob había obedecido a sus padres y se había ido. Y a Esaú ya no le quedaban dudas de que a su padre no le agradaban las mujeres cananeas, por lo que fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael. Es decir, escúchame, Esaú es alguien que sabe lo que le molesta a su papá y a su mamá, y va y hace exactamente lo que le molesta, solo con la intención de darle en la cabeza. Escúchame, un corazón lleno de amargura es un corazón anárquico que no le gusta y no se somete a la autoridad ni de Dios ni de sus padres. Siempre está contra la autoridad. Un corazón anárquico es aquel que no le gusta que lo manden, que no le digan lo que tiene que hacer. No le gusta que nadie le dé instrucciones, no le gusta que nadie lo gobierne. A veces no oye consejos de su mujer porque piensa que se va a volver mandilón y que la está obedeciendo. Es un corazón que está lleno de amargura. Vemos a Esaú queriéndose vengar de su papá y de su mamá por la bendición que le dieron. ¿Le molesta? Pues entonces ahí le duele, ahí le vamos a dar. Un corazón amargado. Capítulo 36, Génesis capítulo 36. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edom. Subrayen esas palabras. Esaú, Edom, la misma persona. Verso 6. Y Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos y a los de su casa junto con sus animales y su ganado y toda la tierra que había adquirido en la tierra de Canaán. Exactamente a dónde es donde no tenían que revolverse. Escucha, y se mudó. ¿Para qué? ¿Para qué? Y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. 7 o 6. Un corazón amargado es un corazón que se aleja siempre de sus hermanos. Un corazón que se aleja de su hermano. Aquel que yo nomás vengo a la iglesia a lo que vengo. Yo está lleno de hipócritas. Ven, para que hay un lugar para uno más siempre. Yo no quiero estar cerca de nadie. Yo por eso voy a lo que voy. Tienes amargura en el corazón.
No me gusta relacionarme con nadie. Perfecto, tienes amargura en el corazón, necesitas arreglar ese asunto. Se fue para alejarse de su hermano. Todas estas son señales de un corazón amargado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Quiero que vaya rápido. Abdías, el libro de Abdías, el profeta Abdías solo tiene un capítulo. En el verso 2 es A, B de Benjamín, D de dedo. Abdías, capítulo 1, versos 2 y 3. Quiero que lo vean en la pantalla. El Señor dice a Edom, escucha esto: te haré pequeña entre las naciones y serás muy despreciada. Escucha esto: has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto, como las águilas, y construyes tu nido entre las estrellas. Y el Señor, escucha, el Señor dice: te haré caer estrepitosamente. Verso 10, allá adelante. ¿Por qué Dios va a traer todo ese castigo? A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel. Ponme la Reina Valera. Es ese verso: a causa de la violencia con la que trataste a tu hermano. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado. Escúchame, aquí ya no le está hablando a una persona, aquí le está hablando a una nación, aquí ya le está hablando a una familia, aquí ya le está hablando a una descendencia. No estamos hablando de es mi problema y todo se queda aquí, y aquí se murió el perro y se acabó la rabia. No, Señor, todo lo que tú no resuelves ahora se lo heredas a tus hijos, se lo transmites a tus hijos. Asuntos que tú no resuelves y que tú no enfrentas. Por eso, escúchenme, hijos, arregla los asuntos que tu papá dejó pendientes y ciérralos. Termina los asuntos que tu papá no terminó. Si tu papá dejó un asunto sin resolver, termínalo tú. Hazte responsable de tus asuntos. Hazte responsable de tu vida y de los errores. Si hay que pagar, se paga, pero tú eres responsable. Ponme el verso que sigue. El día que estando tú delante, llevaban extranjeros cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas. Está hablando del quebranto de Dios sobre Israel. Y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en su día de angustia. Esto es lo que hace un corazón amargado. Lo que sigue: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado en el día de su quebranto, ni debiste haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar. Esto es lo que hizo Esaú, para matar a los que de ellos escaparan. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amós capítulo 1 verso 11. Está ahí cerquita. Amós es otro de los profetas menores. Amós capítulo 1. Está antes. Verso 11. Esto es lo que dice el Señor. Escucha esto: los habitantes de Edom han pecado una y otra vez por 3 pecados. Regrésale para leer esta versión.
por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Escúchame, porque persiguió espada a su hermano y violó todo afecto natural. Está hablando de abusos, de violaciones, de vejaciones, de traiciones. Escucha esto: y en su furor le ha robado siempre. Y escúchame, y perpetuamente ha guardado el rencor. Ahora yo sé que estás pensando, pero ¿qué culpa tenían los niños? ¿Y qué culpa tenía la familia? ¿Y qué culpa tenía la descendencia? Escúchame lo que te voy a decir. Porque Dios le dio años a Esaú para arreglar su asunto de amargura. Le dio años a un país para arreglar sus asuntos de amargura. Les dio 600 años para arreglar la situación y no quisieron. Y terminaron exterminados, literalmente exterminados de toda la tierra. Hoy tú no encuentras descendientes de Esaú. Terminaron exterminados. ¿Por qué? Porque un asunto de amargura termina por destruir tu futuro y todo lo que tienes. 600 años para que se arrepintieran. ¿Cuántos años necesitas para arreglar? ¿Hasta dónde quieres ver a tus hijos mal para que aprendas y arregles tu corazón? Porque hay cosas que no se van a ir hasta que arregles los asuntos internos de tu corazón, hasta que te hagas responsable de tus emociones, hasta que te hagas responsable de las cosas que están en tu vida. Deja de echarle la culpa al diablo, deja de echarle la culpa al hermano o a la hermana o a otra persona o a tu ex o a tu papá o a tu mamá. Arregla tus asuntos y enfréntalos. Se acabó, tienes que arreglarlos. Hay cosas que no se van a ir. Escúchame, mucha gente, y me duele decirlo, pastores quieren arreglar asuntos, quieren que de repente del Espíritu Santo arregle 20 o 30 años de mal carácter y de malas prácticas, y de no arreglar su carácter y no arreglarse con Dios. Y quiero ir a recibir una impartición de la unción para arreglar lo que se necesita, carácter, y se necesita que Dios trabaje en mi corazón. Y ahora es muy fácil echarle la culpa a la depresión. Es fácil echarle la culpa a la sanidad y que venga una sanidad. No, Señor, arregle su corazón, arrepiéntase, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado, cambie su manera de pensar, hazte responsable de tus emociones, hazte responsable de lo que tienes, exponlo a la luz. Aquel pecado que no se expone no puede ser limpiado, no puede ser perdonado. El que encubre sus pecados no prosperará. Y no importa quién te ora, y no importa quién te bendiga, y no importa quién haga, hasta que tú no expones y confiesas y te arrepientes y te apartas, alcanzarás misericordia. Y Dios está haciendo algo entre nosotros, y Dios quiere moverse entre nosotros, pero necesita que nosotros, ¿cómo vamos a responder al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a responder a la palabra? Se recibe por gracia, pero la gracia es dado a los humildes. Escúchame, no es el que quiere, es al que Dios le da. Tenemos un deseo, y si hay ese deseo, Señor, haz lo que quieras. En algún punto de mi vida yo te estaba diciendo, tuve que sentarme, Señor, yo no quiero vivir amargado, yo no quiero vivir enfermo. Muchas enfermedades degenerativas son resultado de la amargura. Muchas situaciones, depresión, muchas enfermedades autoinmunes son resultado directo de la amargura y de la falta de perdón y de arreglar situaciones muy puntuales en nuestras vidas. Y te puedes enfermar y en 6 meses te vas. Y se supone que alguien que tiene muchos años y mucha experiencia debería estar sabio, pero que alguien esté viejo necesariamente no indica que tiene sabiduría. Y tener muchos años en la iglesia no indica que tenemos sabiduría. Necesitas arreglar tu vida, y necesitas arreglar los asuntos, y necesitas exponerlos, y necesitas que el Espíritu Santo sane tu río, sane tus aguas. Necesitas meterte con Dios, necesitas buscar a Dios. El día viernes, el día de la oración, es la reunión más importante que tenemos en esta iglesia. Ese día nadie debería faltar por sus propias cuentas.
el viernes Dios estaba aquí y yo quería cortar la transmisión. Alguien que solo lo quiere ver todo el tiempo en video no merece tener eso. Alguien que es cuando yo quiera y cuando amé. Tú no mereces eso, porque esto es gracia. Y la gracia es para los humildes. La gracia es para los sedientos, al que se humilla. Ayer se celebra una marcha de orgullo, pero hoy tú y yo celebramos humillados delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. Denle un aplauso al Señor. Él nos exaltará cuando sea tiempo. Cuando sea el tiempo. Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, por favor. Y ahí como está, levante sus manos. Hija, ayúdame. Con manos levantadas,